Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la mesa 4, Encuentro Internacional de Lefebvre, Resistencias de Entramados Capitalismo. Esta mesa tiene como título Lecturas lefebvrianas, Arte, Historia y Producción del Espacio. Va a estar coordinada por Gustavo. Gustavo es docente de la Facultad de Arquitectura y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y quien le habla, que soy docente de la Universidad de la República, ¿no? En el cual va a estar integrada por 6 exposiciones, ahora somos 5. En el caso que Alexander, que todavía no entró, no entre a la sala, pasamos de la exposición 2 a la 4. La primera va a ser presentada por Raquel Pacheco Vasconcelos de la Universidad de San Pablo de Brasil, titulado El constructivismo en el sentido de la producción del espacio. Seguidamente va a estar una exposición de Matías Rivero de la Universidad de la República, titulada La producción del espacio, aspectos de su potencialidad interdisciplinaria, una exploración de la relación de los espacios centrales y periféricos en la literatura y el teatro. Tercera, si está presente, va a ser de Alexandre Ageu, de la Universidad Federal de Bahía, la producción del espacio a través de colectivos artísticos, una mirada al caso de Teresina, Brasil. La cuarta exposición va a ser de William Héctor Gómez, de la Universidad Federal de Pelotas, en Brasil, la teoría de los residuos de Henri Lefebvre. La quinta de Antonio Simplicio de Almeida, representaciones utópicas en la enseñanza de la historia, de la Universidad Federal de San Pablo, Brasil. Y la última de Carlos Roberto de Andrade y Rodrigo Nogueira de Lima, de la Universidad de San Pablo, titulada Henri Lefebvre y Gad Debord, Encuentros y Desplazamientos. La dinámica de trabajo va a ser de exposición de 10 minutos cada uno. Luego vamos con Gustavo a generar unas preguntas para la discusión y el debate. Ahí cada uno de ustedes tendrá 5 minutos para responder. Luego de esa segunda ronda abriremos al público general, y si no fuera así, alguna pregunta de ustedes también para ir cerrando el bloque. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar, y pasamos a la primera presentación de Raquel. Hola, ¿bien? Bien. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto, ok. Bueno, primero quiero decir que estoy muy contenta de compartir este momento con ustedes. Aún estoy también muy triste que tenga que se pasar por este medio, esta presencia-ausencia, como dije Lefebvre. Yo imagino Lefebvre mirando esta conferencia por estas pantallas, la confusión que sería en su cabeza, pero él pensaría, ¡ah! Lo entendí, es el cibertiempo y el ciberespacio, ahí está. Bueno, en esta confusión yo voy a leer mi ponencia porque la traducí al español. Espero que así esté bien. Espero no pasar de 10 minutos, ¿ok? Entonces, Okay. un instante. Bueno, acá empiezo. El título de mi trabajo es El constructivismo ruso en el sentido de la producción del espacio.
En él propongo un análisis de los proyectos arquitectónicos, urbanísticos y territoriales elaborados por la vanguardia constructivista rusa en los años 1920-30, a la luz de los conceptos y categorías propuestos por Henri Lefebvre en la producción del espacio. La primera cosa que me gustaría comentar sobre este texto es que lo escribí al final de mi primer año de máster, como trabajo final de una disciplina en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Lo hice basándome en este momento únicamente en fuentes historiográficas y ya dotada de mucha lectura de Henri Lefebvre, hecha en mis años de Facultad de Geografía. Hoy, 6 años después, ya en primer año del doctorado, cuando traduzco y comparto con ustedes este mismo texto, veo en él aspectos muy interesantes relacionados a la obra teórica de Henri Lefebvre, de los cuales ni siquiera estaba consciente cuando lo escribí, cuando joven estudiante en la biblioteca. Sería difícil reducir acá en pocos minutos todo el contenido del constructivismo ruso que interesa a la teoría de la producción del espacio. Pero está bien, todo está en el texto al que todos tendrán acceso y la oportunidad de leer más tarde. Lo que quiero comentar aquí, que no lo sabía, o al menos no tenía tan claro cuando lo escribí, es que fue precisamente el proyecto espacial de la Escuela Constructivista Rusa lo que despertó en Lefebvre la idea de lo que sería la producción del espacio. Está claro, por el nombre mismo, constructivismo, que este ismo consiste en un movimiento basado en el principio de construcción. En ruso se dice konstrukcja. Construcción de una sociedad es su espacio. Desde ahí ya podemos comprender la idea de la producción del espacio. No podemos olvidar que la construcción fue la consigna del proceso revolucionario de las décadas de 20 y 30 en Rusia. El grito de guerra en la época era construir el socialismo. En este contexto, la vanguardia artística constructivista reivindicó para sí el papel de directriz del sentido de la construcción del espacio del socialismo. Como afirmó Mayakovsky en la revista Lev, constructivistas, sálvense de convertirse en otra escuela de estética. El constructivismo debe convertirse en la forma superior de ingeniería de las formas de vida. O sea, el programa propuesto por la escuela constructivista no era nada más ni nada menos que crear los medios técnicos y teórico-metodológicos para la materialización del socialismo en el territorio. Bueno, con esta ambición de crear el nuevo mundo, la arquitectura constructivista fue concebida entonces como un proyecto de totalidad, contemplando todas las escalas de la vida social, desde el diseño de los objetos cotidianos hasta los edificios, las ciudades, regiones, hasta alcanzar al nivel del territorio como un todo, integrado por el principio estructural que llamaron de tectónica. Este tejido del espacio social, que por su vez tenía el nombre de factura, o sea, tenemos los 3 principios, construcción, tectónica y factura. Bueno, la factura debería a su vez estar determinado por las grandes líneas de un plan único. Como había dicho Engels en uno de sus textos más prescriptivos sobre el socialismo científico. De modo que los constructivistas hacen coincidir la concepción de los planes urbanos y territoriales con los principios de la planificación económica,
promulgados por el marxismo-leninismo. Se puede decir que ahí está la promoción irónica de una cierta utopía del socialismo científico, que en mi investigación describí con la imagen de ciudad-máquina. Para allá de la estética de las composiciones geométricas que vemos al nivel de la apariencia de estos proyectos, precisamos comprender que la máquina, siendo el paradigma y la mística del mundo moderno, otorga su lógica de sistema al espacio social, de modo que las formas arquitectónicas, urbanas, territoriales del país todos toman la forma de engranaje armoniosos de las fuerzas productivas, siguiendo aquí también las invocaciones constructivistas de los términos utilizados por Engels. De esta forma, la vida cotidiana en la ciudad-máquina adquiere el sentido de funcionamiento centrado en la organización del trabajo productivo, que ya anticipo en mi interpretación, así como en la de Lefebvre, no supera en nada el capitalismo. Bueno, toda esta formulación del espacio, concebida como una gran maquinaria de reproducción de las relaciones sociales de producción, realizada por los constructivistas rusos allá en la década de 1920, terminó atravesando Lefebvre cuando éste conoció, a finales de la década de 60, creo, a un arquitecto e historiador de la arquitectura ruso, profesor en París, llamado Anatole Kopp, con quien Lefebvre cofundó la revista Espace et Société en 1970. Kopp tiene una obra historiográfica fundamental para el estudio del constructivismo ruso. Incluso fue él el principal responsable de recuperar la relevancia del constructivismo y ponerlo en debate público, 50 años después de su momento histórico, dado que esta vanguardia fue durante mucho tiempo borrada de la historiografía especializada debido, sobre todo, a las restricciones políticas al arte abstracto establecidas en el tiempo de Stalin. Bueno, citaré entonces 3 títulos importantes de Anatole Kopp. Ville et Révolution de 67, Changer la vie de 1975 y Quand le moderne n'était pas un style mais une cause de 88. Fueron exactamente estos libros de Kopp que utilicé como base bibliográfica, historiográfica para escribir mi artículo, acompañados de la base crítica de la obra de su amigo Henri Lefebvre. Años más tarde, solamente, yo pude leer finalmente un otro texto que creó conexiones concretas muy importantes entre el trabajo de los dos autores, Kopp y Lefebvre. Este texto en inglés se llama The Institutions of Post-Technological Society. Texto de la presentación de la ponencia de Lefebvre en el seminario del Proyecto Universitas en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1971. Y sería muy interesante si pudiéramos hablar más de lo que fue este proyecto y seminario. Bueno, este texto fue publicado en su libro de 72, Espacio y Política, que anticipa la producción del espacio de 74. Y bueno, en este texto, Lefebvre revela que el origen de su teoría de la producción espacial proviene efectivamente de la escuela constructivista soviética, junto con la Bauhaus alemana, y mismo cita la obra de Kopp. Lefebvre también explica que lo que le interesó de la experiencia de estas escuelas fue precisamente el hecho de que, voy a citarlo, conciben cada objeto espacial, monumento o edificio, móvil o inmueble, vinculado al otro, formando un todo,
lo que requiere que el espacio mismo sea percibido y concebido como totalidad. Al discutir más adelante en el mismo texto las razones del fracaso del modelo de totalidad espacial concebido por el constructivismo ruso, el mismo Lefebvre dice que, lo voy a citar otra vez, de su prodigiosa efervescencia creativa no había quedado nada más que el concepto teórico. Pero dice también, sin embargo, habían bien visto que para cambiar la vida es necesario cambiar el espacio, su ocupación y morfología social. Bueno, entonces, antes de concluir, tengo que decir aquí que la mirada de Lefebvre al constructivismo, a diferencia de la de Cobb, es perfectamente crítica. Podemos imaginar que Lefebvre no levantaría un tono de apología para abordar el proyecto de espacio moderno, aunque tenga visto en el constructivismo la primera manifestación de su deseo de transformar la ciudad para transformar la vida. Pero, como también fue un crítico del socialismo llevado a cabo por el Estado soviético, cuestiona la idea misma de realización del socialismo, entre comillas, realización del socialismo, del así llamado socialismo real, a través de una formulación que aparece en la presentación de la obra La producción del espacio. Dice Lefebvre, el modo de producción organiza, produce su espacio y su tiempo. Es así que se realiza. Surge entonces la pregunta, ¿el socialismo ha creado un espacio? Si no, es porque el modo de producción socialista aún no ha tenido una existencia concreta. El modo de producción proyecta sus relaciones sobre el terreno, que reacciona sobre ellas. Con estas palabras, Lefebvre muestra que las transformaciones sustantivas que el comunismo debería llevar a cabo en la vida cotidiana no habían nunca sido realizadas por ningún programa de partido en el poder del Estado. Para Lefebvre, las posibilidades de realización de un otro modo de producción no se tratan de mejorar o pasar a una gestión estatista del modo de producción existente, sino de realizar otras maneras de se producir otros mundos posibles, al que él llamó de producción del espacio diferencial. Ahí vemos ya formulada su teoría de la producción del espacio, que nace como una teoría de naturaleza crítica necesariamente radical. Termino así mi ponencia con otra cita inflamable de Lefebvre en el texto Instituciones de la Sociedad Posttecnológica. Y él dice, y este nuevo modo de producción no puede realizarse sin efectivamente subvertir las relaciones y, por tanto, el espacio existente. Es esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Raquel, muy clara y excelente ponencia. Ahora pasamos al segundo ponente, a Matías. Bueno, también gracias Raquel por respetar el tema de la ponencia. Hola, ¿qué tal? Esperen un segundo que voy a poner un cronómetro ahí más o menos para tener una idea. No sé si me escuchan bien. Si querés, si vas a compartir pantalla o vas a estar solo leyendo. No. Voy a... Si querés, yo te hago así cuando te falten 3 minutos, para no cortarte, porque es medio violento. Está. Bueno, primero que nada, agradecer a los organizadores que se pusieron al hombro todo esto, que está muy bueno, uno lo disfruta mucho. También saludar a los colegas, que es también un placer estar acá con ustedes, escuchándolos.
Y quisiera empezar por hacer dos aclaraciones, ¿no? La primera tiene que ver con el corpus de Lefebvre, con el que dialoga esta exposición, que se restringe a la producción del espacio y el derecho a la ciudad. Hago esta aclaración porque la obra es bastante extensa, estamos en un proceso de conocerla en su totalidad, si es posible. Y bueno, aclaro esto porque siempre a mí por lo menos siempre me queda la duda si lo que uno leyó en un lugar de repente está más profundizado en otro, etcétera, etcétera. Y la otra aclaración, antes de empezar, tiene que ver con que todas estas reflexiones son parte de un proceso de investigación que está en plena efervescencia, ¿tá? Así que puede haber elementos a mejorar sin duda, contradictorios, en fin, está en discusión todo. Bueno, lo que voy a hacer es una descripción del texto que va a salir, ¿no? Que fue el que presenté. Lo primero que aparece allí es la importancia de lo interdisciplinario, que también podríamos considerarlo como un entramado de resistencia, en tanto que es una forma de transgredir o de problematizar determinadas organizaciones taxonómicas de los saberes, cuya genealogía tiene un punto de consolidación dentro de la modernidad, es decir, que la exploración de ese territorio de la frontera es de alguna manera, también podría hacerse el juego ese de considerarlo como un elemento de resistencia al discurso ordenador hegemónico, digamos. Después, por otro lado, subrayar que dentro del método de lo interdisciplinario juega un papel importante lo que las metodologías de la literatura comparada y del teatro comparado, que tienen puntos en común, pero también tienen sus diferencias. Y en especial quisiera hacer una mención cortita de un libro que hace poco leí, de Christine Ross, que utiliza también el concepto del espacio social para estudiar la poesía de Rimbaud, en la Comuna de París. Bueno, ¿cómo llego desde la literatura o desde el teatro a Lefebvre? Bueno, a través del estudio de un uruguayo que se llama José Pedro Bellán, es un narrador y un dramaturgo de las primeras décadas del siglo XX, que tiene la nombradía o tiene el galardón de ser considerado el primer narrador urbano, nada más ni nada menos que por Ángel Rama, que es uno de los críticos más encumbrados de nuestra literatura. Entonces, ese galardón, decíamos metafóricamente, genera el problema de pensar en qué consiste esa cualidad o cómo evaluar esa cualidad en un texto literario. Entonces allí es cuando aparece la obra de Lefebvre como aparato teórico para responder a esa pregunta, fundamentalmente a través de un concepto que intentamos elaborar, que es de ver el texto ciudad, es decir, ver los elementos en el texto literario que dialogan con la idea de ciudad, y simultáneamente al revés la ciudad como texto, ¿verdad? Ver la ciudad como un entramado de signos, como una construcción también que puede ser leída en términos semióticos, ¿está? Que es un poco lo que Lefebvre, que eso sería muy interesante investigar con más profundidad, la relación que establece con la semiótica, su teoría en relación con la semiótica. Allí, en la producción del espacio, si no me equivoco, habla de la palabra de la ciudad, de la lengua de la ciudad, del lenguaje urbano, de la escritura de la ciudad, etc. Y además, algo que es fundamental, agrega la idea del conflicto, la posibilidad de leer el conflicto también, en términos del conflicto. Él dice, a una cita muy breve, dice, una dimensión paradigmática que implica y muestra oposiciones, el dentro y el fuera, el centro y la periferia, lo integrado en la sociedad urbana y lo no integrado. Entonces, este autor que nosotros trabajamos, primero
nos preocupamos por tratar de insertarlo dentro de lo que es la historia de la ciudad en América Latina, que por suerte tiene una bibliografía bastante extensa, pero que sigue siendo, en mi opinión, un campo de investigación apasionante. Considerando que está ubicado en las primeras décadas del siglo XX, correspondía un poco ubicarlo en un momento de la historia donde a veces se representa metafóricamente a través de la idea de un vértice de una parábola, donde en ese periodo de las primeras décadas coexiste toda la expectativa que genera la modernidad, al mismo tiempo que se empiezan a vislumbrar la falencia, ¿no? la crisis de ese proyecto. Entonces, estudiándolo en relación a la ciudad, nosotros veíamos 3 momentos, por lo menos, ¿no? en su obra. Uno, en su obra narrativa. El primero es de 1914, donde nosotros reconocíamos en una producción de cuentos que se llama Huerco, una relación casi que, decíamos, romántica o reactiva frente a la ciudad. Hay una cuestión ahí como de temor. Otro texto que es maravilloso, que se llama Los amores de Juan Ruibal, que es de 1922, donde por el contrario la fusión es plena con la ciudad, con todo su universo, con todas su universo significativo, el anonimato de la multitud, el tranvía, los encuentros anónimos en la calle, los motores, el sonido de la ciudad, etc. Y en 1926, hay un cuentito que se llama Maní, donde nosotros ahí reconocíamos justamente que esa expectativa o esa fascinación en algún momento llegaba a un límite que coincidía con el límite de la ciudad. ¿Tá? Voy a citar un breve fragmento que dice, en el cuento dice, cruzó la línea férrea, anduvo aún una cuadra sobre empedrado, y luego entró en la sombra pisando en el barro, metiéndose en los charcos. ¿Tá? Entonces nosotros ahí decimos, bueno, esta oscuridad, esta sombra a la que ingresa el personaje, en principio ejemplifica un punto rasante en la trayectoria que proyectábamos en relación a la forma de sentir el espacio urbano. Bellán descubre un territorio del espacio que no es capaz de contener bajo el horizonte semiótico de su narración, ¿no? Es ese momento donde la modernidad, tanto urbanísticamente, ¿no? que empieza a avalar, a contener una periferia, coincide con el fin de las posibilidades de expresar narrativamente esa periferia. Y bueno, y después sobre el teatro, que era el segundo gran aspecto del trabajo, voy a decir tres puntualizaciones que son más bien teóricas. ¿Tá? La primera, la coincidencia del concepto de teatro como cuerpo. ¿Tá? Hay una afirmación que dice el teatro es cuerpo. Una coincidencia teórica con la idea justamente de que los cuerpos, los despliegues de energía, como dice Lefebvre, producen el espacio y se producen con sus propios movimientos. Es decir, hay una coincidencia allí. Después, en segundo lugar, todo el problema de definir el espacio en el teatro. ¿Cómo funciona esa producción del espacio en el teatro? Porque Lefebvre lo advierte en su obra, hay una producción de un espacio ficcional, una producción de un espacio real, podríamos decir, y el teatro sucede en el cruce de esos dos espacios, por lo tanto, es un problema desde el punto de vista teórico pensarlo. Y por último, la posibilidad que tiene la teoría de Lefebvre de agregarle a este problema es la de pensar el espacio también en términos de conflicto. ¿Tá? La posibilidad de concéntricamente encontrar en cada uno de esos espacios distintos cuerpos que se disputan ese espacio. Y eso, bueno, ahí está el concepto de espacio dominado, de espacio apropiado, que resultan fundamentales para desarrollar esa posibilidad. Bueno, y me quedo por acá. Bueno, muchas gracias, Matías. La verdad que también muy buena la presentación, clara.
Bueno, ahora, como no veo a Alexandre, pasaríamos a William, por ahí. Buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es William, soy profesor aquí de una universidad de Brasil, pero yo soy nicaragüense, estoy viviendo en Brasil desde 1989. Y ese mi carácter extranjero también tiene que ver con Lefebvre, porque yo llegué a conocer la obra de Lefebvre a partir de un tema secundario, un tema marginal, que es el tema del mundo rural. Cuando yo hice mi tesis de doctorado en sociología sobre el mundo rural en Brasil, una de las descubiertas de mi investigación fue la influencia de Lefebvre en uno de los autores más importantes contemporáneos, sociólogos brasileños, que es José de Sousa Martins. Entonces fue a partir de ese estudio del mundo rural brasileño es que llegué a descubrir Lefebvre y de qué forma Lefebvre influencia la sociología. Lefebvre en Brasil es más conocido por los arquitectos y por los planificadores urbanos. Pero me parece que es en la sociología que Lefebvre ha dejado su marca más profunda. Evidentemente que no es en toda la sociología brasileña, pero especialmente en la sociología que viene de esa tradición que tiene como origen Florestan Fernández. José de Sousa Martins es discípulo de Florestan Fernández. El título de mi trabajo, de mi ponencia, yo no voy a leer, no voy a entrar en los detalles, pero se refiere a la teoría de los residuos, que también es un método y que me parece de que se le ha dado poca atención y poca importancia a esa teoría. Es curioso que esa teoría aparece en Brasil en el primer libro que fue traducido para portugués en 1967, que se llama Metafilosofía. Es un libro que es poco sociológico, o sea, tiene un título poco sociológico, pero es en esa obra que aparece inclusive de forma marginal y secundaria esa teoría de los residuos de Lefebvre. O sea, ¿a qué se refiere esa teoría de los residuos? Lefebvre afirma de que los poderíos o los sistemas de poderes que le define el Estado, la religión, la tecnología, él va definiendo qué son esos sistemas de poderes, son incapaces de dominar y de controlar todos los elementos que los componen. Esos elementos se les llama de irreductibles. Esos son los residuos. Y lo que yo intento hacer en ese trabajo es explicar la obra sociológica de ese autor, de Martins, a partir de esa teoría y demostrar cómo esos residuos van se tornando temas y objetos de estudio sociológico. Que como yo dije antes, no se refiere apenas a una teoría, más también a un método
que es poner atención a aquello que está al margen de la sociedad, aquello que parece residual y por tanto no tiene importancia. Para la mayor parte de los sociólogos no da importancia a eso que parece residual. Y lo residual precisamente, segundo Lefebvre y segundo Martins, está la riqueza explicativa de las contradicciones de la naturaleza de la sociedad brasileña, de la sociedad moderna y contemporánea. Esa influencia de Lefebvre acontece o sucede na obra de Martins a partir de la preocupación de ese autor de estudiar el método dialéctico. Martins durante mucho tiempo estudió la obra de Marx con alumnos de posgraduación, de posgrado. Estudiaron El Capital, los Grundrisse y la obra de Marx para entender y aprender entender el método dialéctico. Después de terminar ese esfuerzo, ese estudio de la obra de Marx, Martín decidió estudiar un marxista contemporáneo que es Lefebvre. Entonces, a partir de 6 años estudiaron la obra de Lefebvre. ¿Por qué Lefebvre? Porque Lefebvre es un autor marginal, marginal no no sentido negativo, mas nesse sentido que trae toda una riqueza metodológica para entender la sociedad contemporánea. Martins intercambió algunas correspondencias con Lefebvre, ya al final de la vida de Lefebvre, ¿no? Y Lefebvre afirma en esa correspondencia, ¿no? Que el gran proyecto intelectual de Lefebvre, ha sido prolongar y actualizar el pensamiento de Marx. Y en esa actualización del pensamiento de Marx que él trata sobre la vida cotidiana, que es un elemento residual, y también del espacio, que Lefebvre afirma, los cientistas sociales, los filósofos siempre se preocuparon con el tiempo, ¿no? Y es necesario preocuparse con el espacio, ¿no? Entonces existe una influencia importante de Lefebvre en la sociología de ese autor, de Martins, para entender a la sociedad brasileña. Es claro que ese autor Martins tiene otra influencia, ¿sí? Pero esa influencia de Lefebvre es decisiva para tratar aquilo que parece que no tem importância. Aqueles temas, aqueles objetos que não têm importância. Junto a essa teoria de los residuos, ou como consequência dessa teoria de los residuos, existe uma postura, uma posição metodológica que es mirar y analizar la sociedad a partir de aquello que está al margen. Y Lefebvre tiene una frase interesante en aquel libro Tiempos Equívocos, que es una entrevista, que no fue traducida en portugués, mas existe en español, donde él afirma de que él se encuentra entre el centro y la periferia, pero que él prefiere la periferia para mirar y para analizar
como un punto de vista, como un punto de observación de la sociedad contemporánea. Y es una cuestión muy importante porque la sociología de Martins, de ese autor, José de Sosa Martins, él se concentra en encontrar aquello que está al margen. Eso explica por qué ese autor se dedicó a estudiar las poblaciones rurales, que son las poblaciones, los campesinos, todas esas poblaciones que están entre el mundo tradicional y el mundo moderno, que están en la frontera, en el límite de un mundo tradicional que no desaparece y el mundo moderno que no llega. Además de esa influencia, de esa teoría específica de los residuos, también existen otras influencias de otras ideas de Lefebvre, como es la idea de la reproducción de relaciones sociales. Martins llega a la conclusión de que la sociedad brasileña no solamente reproduce relaciones capitalistas, más también relaciones que no son capitalistas, como es la renta de la tierra, como es también el trabajo esclavo, que son formas no capitalistas. Brasil, por ejemplo, Brasil se formó, o sea, toda la acumulación de capital durante varios siglos se da a partir del trabajo esclavo, que es una forma no capitalista. Entonces, me parece que no hay estudios sobre la influencia de Lefebvre en América Latina. No hay estudios que yo conozca, no hay. Y me parece que sería o sea, de qué forma Lefebvre está presente en las ciencias sociales. El problema es que Lefebvre fue marginalizado no solo por la academia, no solamente el mundo académico, mas también por la izquierda. Él fue expulso, Lefebvre fue expulso del Partido Comunista, no fue por criticar el estalinismo, etcétera, etcétera, el dogmatismo, él fue expulso del Partido Comunista. Entonces, o Martins, ese autor que yo trabajo, que es mi objeto de análisis, él hace una comparación muy interesante entre Florestan Fernández y Henri Lefebvre, que ambos fueron marginalizados por la izquierda y por la academia. Lefebvre, por ejemplo, aquí no se estudia en las ciencias sociales, no es estudiado en las ciencias sociales, no aparece. Muy bien, No es ya estás estudiado en en el las ciencias tiempo. sociales. ¿Cómo? Que ya estás en el tiempo. Ok, muchas gracias. Disculpa que te corte así, ya hablamos No, todo. está bien, está bien, está bien. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y ahora, entonces, damos paso a Antonio. ¿Estás por ahí, Antonio? Sí. Sí. Buenas Bienvenido, tardes. Antonio. Yo hablaré en portuñol. ¿Ok? Bien. Si hay alguna palabra que capaz Gustavo, porque Gustavo ahí está más limitado con el portuñol, Yo con voy a portugués, leer, yo apoyo. Gracias. yo voy a leer mi ponencia. Pienso que no habrá problemas. Bien, mi nombre es Antonio, soy profesor de Departamento de Historia de la Unifesp, Universidad Federal de São Paulo. Soy profesor de Historia hace 40 años, siendo 20 años en educación básica y 20 años en educación superior. Actualmente, en los últimos 10 años, yo trabajo en Unifesp con formación de profesores de historia. Mi campo de investigación es el de la enseñanza de historia. Es un campo que se constituye a partir de años 80 aproximadamente. Esta presentación
se refiere a algunas reflexiones que se han hecho desde hace algún tiempo y que mantienen su relevancia tanto por el proceso autoritario del actual gobierno brasileño, como también por la enseñanza de la historia ha sido fuertemente atacada en Brasil los últimos años. Mi presentación para ese encuentro se refiere a posiciones en torno a la enseñanza de la historia y utilicé fundamentalmente el concepto de representación de Henri Lefebvre, desarrollado en el libro La presencia y la ausencia, ya mencionado por Raquel. Estas reflexiones fueron publicadas en mi libro Representaciones utópicas de la enseñanza de la historia, que no por acaso es este. ¿Es posible ver? No, No, porque está como, la pantalla está no hay como... problema. Parto del supuesto que los profesores de historia tienen lo que inicialmente llamé una postura militante y luego una dimensión utópica. Y en la enseñanza de la historia esto es muy fuerte, al menos en Brasil, porque se trata de procesos de transformación en el tiempo, en el espacio. Y los profesores de historia trabajan con conceptos fuertemente políticos, como revolución, luchas de clase, revueltas, guerras, racismo, clase social, esclavitud, etc. Era muy común, lo sigue siendo, escuchar a profesores de historia de mi generación en la década de 80, en la educación básica, que enseñaban historia para transformar la sociedad, formar estudiantes críticos, formar sujetos históricos. De esa manera, muchos profesores de historia se percibieron a sí mismos como activistas políticos e incluso como agentes revolucionarios. Sin embargo, fue la generación anterior de los profesores de historia de las décadas de 60 y 70 que vivió la dictadura militar brasileña, 64 hasta 85, quien formó la generación de la década de 80 y les transmitió algunos de estos ideales. Además, a finales de la década de 90, entrando en los años 2000, esa generación de maestros, que es a mi generación, mostró signos de agotar estos ideales políticos o revolucionarios. Es como si esas ideas de formar estudiantes críticos o transformar la sociedad se convirtieron en consignas vacías, discursos vacíos, desprovidos de substancia. Como profesor e investigador de campo de la enseñanza de historia, estaba interesado en comprender estos cambios, desplazamientos en lo que inicialmente llamé de militancia utópica de profesores. La investigación tuvo como corpus documental los informes orales de dos grupos de profesores de historia de los años 60 y 70 y otro 80-90. Fue un trabajo de historia oral. El objetivo era comprender las transformaciones en ese discurso militante utópico de los profesores. Sin embargo, existía
la necesidad de un marco teórico que permitiera entender estas posiciones no como meros discursos, ni como simples ilusiones o como representaciones mentales o ideologías de izquierda pura y simplesmente. De la misma manera, era necesario comprender estos cambios, su fuerza, sus ambigüedades. La teoría crítica de las representaciones de Lefebvre fue el fundamento teórico que permitió realizar la investigación y entonces mi vida cambió con este autor. En el libro referido a la presencia y la ausencia, Lefebvre afirma que la representación no consiste en una imaginaria o en un reflexo o en una abstracción, campana en una mediación entre lo vivido y lo concebido. Bien, para Lefebvre, la clave para entender las representaciones estaría en la lectura de la vida cotidiana en nivel de realidad, donde tiene lugar la construcción de transformación de la sociedad y que debe ser desvelado como resultado de las formulaciones teóricas, lo concebido y las vivencias de la vida social y práctica a nivel individual y colectivo se constituye como lo vivido. De esta manera, las representaciones de los profesores se presentaban como manifestaciones de la relación entre lo concebido y la experiencia, emergiendo de la conciencia individual y de la correlación con las condiciones históricas particulares y generales en el resultado del ser individual y social. Los relatos recogidos con profesores fueron recuerdos de sus trayectorias personales y profesionales, sobre sus propios procesos de transformación, sus victorias y derrotas, logros y decepciones. También hablaron sobre la concepción de la historia y su enseñanza, sobre sus prácticas escolares diarias, clases, relaciones con compañeros y alumnos, peleas, crisis salariales, huelgas, buenos momentos, nostalgia, críticas. Así, observamos los deseos de cambio, las promesas de lo nuevo contenidas en sus proyectos, cómo representan estos procesos de cambio la dimensión utópica, bloqueando e inhibiendo en representaciones que se forman, transforman, desaparecen y asimilan nuevas formas de actuación. Lo posible y lo imposible, el lugar y el no lugar, la existencia y la búsqueda, la presencia y la ausencia. La dimensión utópica en las representaciones sobre la enseñanza de la historia se manifestó como incompleta, proyectando deseos en busca de realización y plenitud, revelando matices y una densidad compleja. Observamos representaciones utópicas revolucionarias, representaciones utópicas conservadoras de volver a un pasado idílico o de restaurar un pasado contradictorio. Yo me pauté en la tipología de utopías de Paul Ricoeur, otro autor que mezclé con Lefebvre. Respecto al periodo más reciente, observamos una gran desilusión entre los profesores de historia sobre las posibilidades utópicas en reportajes como estoy un poco perdido, estoy cansado, era más fácil estar seguro,
no estoy seguro de nada, he estado pensando en parar con la profesión, hoy es muy agotador, no sabría cambiar, ¿cuál es nuestro verdadero rol? El panorama no es muy agradable, hoy en día no me posiciono, no veo la perspectiva de cambiar, estoy muy vacío. A pesar de la desilusión observada, la dimensión utópica parecía restablecerse en otro nivel, revelando otro deseo, como el acto creativo. La utopía en las representaciones analizadas apunta a una percepción de la conciencia crítica, que la conciencia crítica no ocurre por imposición. La dimensión utópica que se reveló fue la de transmitir el deseo de querer transformar, más do que querer impor una utopía. La utopía se ha transmutado en un impulso de transmitir su propio deseo de búsqueda. Es eso, sumariamente. Tienes el micrófono apagado, Mauricio. Perdón. Muchas gracias, Antonio. Muy obrigado por la presentación. Y ahora vamos a la última, que es de Carlos Roberto y de Rodrigo Nogueira, que no sé cómo se organizaron. Ustedes le pasamos, le damos la palabra. Rodrigo, por favor. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Bien? Sí, escuchamos bien. Gracias. Bueno, mi nombre es Rodrigo Nogueira Lima, soy arquitecto de formación y actualmente soy profesor en programa de posgrado en arquitectura y urbanismo de la Univac, ubicada en el estado de Mato Grosso, Brasil. En primer lugar, me gustaría disculparme porque no hablo español, así que hablaré el portuñol. Espero que todos entiendan. En segundo lugar, quisiera agradecer a la coordinación del evento y de los profesores coordinadores de la mesa, el profesor Mauricio Ceroni y al profesor Gustavo Torres, así como los compañeros presentes, por la oportunidad de estar hoy aquí discutiendo nuestro artículo en Lefebvre y Debord, Encontros y Desplazamientos. Y finalmente, fuera Bolsonaro, fuera genocida, porque hoy vivemos uma situação dramática aqui em Brasil. O direito à vida está sendo caçado, está sendo cerceado. Devemos nós outros pensar a utopia, a praxis em Lefebvre para combatermos esta distopia macabra que vivemos aqui em Brasil nesse momento. Bueno, portanto, vou leer mi texto que fiz a traducción del español. Bueno, este artículo es el resultado del desarrollo de nuestra tesis doctoral titulada El romanticismo revolucionario a través de las afinidades electivas entre el movimiento surrealista, Henri Lefebvre y la internacional situacionista, dirigida por mi profesor y amigo Carlos Roberto Monteiro de Andrade, desarrollado no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, defendido em 2019. O hilo condutor de nossa tese é interpretar a obra de Henri Lefebvre e a internacional situacionista como pertencentes a uma corrente de pensamento mais ampla, que é do lado do romanticismo revolucionário. Para ele, mobilizamos os autores Michel Louvi e Robert Sayre através de seu livro Revolta e Melancolia, El romantismo en la contracorriente de la modernidad, en el que os autores defendem o romanticismo
como uma cosmovisão e não só como um movimento literário do século XIX. Para os autores, abrindo a citação, o romantismo representa uma crítica da modernidade, es decir, da civilização capitalista, em nome de los valores e ideales del passado pré-capitalista e pré-moderno. Cerra a citação. Portanto, o romantismo nasce como uma reação, como uma crítica da modernidade capitalista, e para definir a compreensão desta modernidade, Lovi e Sayre utilizam a definição de Max Weber, que identifica em essa modernidade capitalista as seguintes características: o desencantamento do mundo, a quantificação do mundo, a mecanização do mundo, a abstração racionalista e a dissolução de los laços sociais. É claro que um movimento tão extenso, complexo, como o romanticismo, tem várias contradições, diferentes tendências, que os autores Lovi e Sayre propõem as diferentes tipologias que utilizamos para nossa análise, a tipologia do romanticismo revolucionário e o utópico de tendência marxista, cuja corrente francesa está representada por el movimento surrealista, por Henri Lefebvre e por la Internacional Situacionista. Segundo Lefebvre, em entrevista concedida à autora Christiane Ross em 1983, foi a partir da publicação de seu texto Por um Romantismo Revolucionário, publicado em 1957, que Guy Debord entrou em contato direto com Lefebvre. Destacamos que o interesse dos situacionistas por la obra de Lefebvre começa antes, como a publicação do primeiro volume do livro Crítica de la Vida Cotidiana, publicado em 1947. Para sintetizarmos as aproximações e divergências entre Lefebvre e os situacionistas, é importante señalar que, segundo Rémi Hess, a Internacional Situacionista se dedicou à realização efetiva do ideário teórico de Lefebvre, em el esforço de uma prática de intervenção radical em la vida cotidiana. Análise que é corroborada por Raoul Varenguet em uma entrevista com o autor Gerard Berribi em 2014, segundo Varenguet, abrindo a citação, eu encontrei o que me interessou no livro de Lefebvre, uma oportunidade para ir mais além. Lefebvre havia produzido trabalho interessante sociológico na análise, certamente, pero insatisfatório no sentido de que se limitava a uma constatação. A proposta não abordou a questão como ir mais além da contestação. Em Guy Debord existia, por el contrário, essa vontade de cambiar o mundo. Cerra a citação. Portanto, as práticas situacionistas se esforçaram em el sentido de passar de la crítica de la vida cotidiana a la revolución de la vida cotidiana. En el cuadro y el medio urbano, donde los situacionistas intervieron para crear sus situaciones, según Lefebvre, explorando una utopía vivida a título experimental, actividade construtiva frente a las estruturas alienantes que organizam la modernidade capitalista. Passo mi palavra a Carlos. Buenas tardes a todas y a todos. Como ya ha presentado Rodrigo, nuestro texto aborda los encuentros y también los desencuentros entre Henri Lefebvre y Guy Debord, dos intelectuales cuyas ideas marcarán, junto a Sartre, Merleau-Ponty y Lucien Goldman, entre otros, al pensamiento francés de filiación marxista en los años 1950 a 1970. Así como este nuestro encuentro, aunque remoto y marcado por las pantallas de nuestros ordenadores, busca indagar y reflexionar sobre el andamiaje, el entramado de la resistencia al capitalismo, y podríamos extender también de la resistencia al creciente fascismo en nuestros días. Lefebvre y Debord se encuentran para afirmar la utopía, aunque no estén
no estén de acuerdo en cómo lograrla. En este año que se celebra un ciclo y medio de la Comuna de París, acontecimiento político revolucionario embarazado de utopías que unirán a Lefebvre-Debord, pero cuyas lecturas serán también uno de los motivos de su separación, nos encontramos en esta América pandémica que busca revivir utopías y, quién sabe, formular nuevas. Por este horizonte de debates, felicito a los organizadores de este nuestro encuentro y saludo a todos y cada uno de los espíritus utópicos aquí presentes. Me gustaría destacar solo un aspecto de los encuentros y desajustes entre Lefebvre-Debord, que me parece, o nos parece, es de gran actualidad y que concierne a sus críticas a la ciudad moderna y al urbanismo. En medio de la construcción de nuevas ciudades y grandes conjuntos urbanos, nuestros dos autores desarrollarán sus críticas al urbanismo moderno a lo largo de la década de 1960. Lefebvre, a partir de sus estudios sobre la vida cotidiana, indica en los artículos que publica desde 1960, recogidos en el libro De lo rural a lo urbano, su aproximación al lugar donde la vida se desarrolla, el hábitat humano. Su artículo sobre los nuevos conjuntos urbanos, publicado en la Revue Française de Sociologie en 1960, analiza los problemas urbanos de la nueva clase obrera, a partir del estudio de un caso concreto, y concluye con la afirmación de que comienza la lucha contra el tedio. En Utopía Experimental, hacia un nuevo urbanismo, publicado al año siguiente, Lefebvre profundiza su crítica al urbanismo funcionalista y su propuesta, como él mismo la denomina, de integración jerárquica, que presupone una teoría simplificada de necesidades y funciones que la Carta de Atenas de Le Corbusier había establecido antes de la Gran Guerra. En 1967, incluso antes del derecho a la ciudad, Lefebvre publicó en La Architecture d'aujourd'hui, entonces la principal revista de arquitectura francesa, el artículo Proposiciones para un nuevo urbanismo, escrito el año anterior, en que retoma la temática de los nuevos conjuntos urbanos, destacando en particular la segregación que promueven junto con la ausencia de espacios de sociabilidad. Frente a los urbanistas de las nuevas ciudades y grandes conjuntos habitacionales, Lefebvre propone un nuevo urbanismo que, como afirma, debe reconstruir la calle en la integralidad de sus funciones y también en su carácter transfuncional, es decir, estético y simbólico. Desplegando su razonamiento, Lefebvre observa que, citando a él, esta restitución del campo semántico no puede separarse de una reconsideración del monumento, como portador de una multiplicidad de significados. Pero lo que más nos interesa señalar en el análisis de Lefebvre es su observación de que, entre comillas, los nuevos grupos descuidarán, deteriorarán o destruirán el elemento lúdico inherente a la vida social o espontánea. Y para él, este elemento lúdico supone sorpresa, lo imprevisto, la información. Es él quien da el sentido de la calle. Reclamando la posibilidad del juego en la vida cotidiana como expresión de la dimensión poética de la vida, Lefebvre reclamará la imaginación utópica como una forma de introducir, como él mismo afirma, un fermento revolucionario en las concepciones funcionalistas o formalistas. En contraposición al tal recorrido teórico de Lefebvre, pero también estableciendo diálogos con él, los situacionistas desarrollarán sus críticas al urbanismo moderno desde finales de los años 50 en sus artículos en los boletines de la Internacional Situacionista, publicados a partir de junio de 1958. Carlos, ya están pasados de tiempo.
Mas, se Sim. você pode explicar. Sim, um pouco mais. Pero aqui nos vamos a referir a um texto específico de Debord en el que expone sus críticas a la ciudad moderna y al urbanismo. Este es el capítulo 7 del libro La Sociedad del Espectáculo, publicado en 1967, que lleva por título El ordenamiento del territorio, donde Debord, ya en el primer párrafo, señala que la producción capitalista unificó el espacio, es decir, ha produzido ao mesmo tempo um extenso e intensivo processo de banalização. Volviendo ao tema del tédio em la vida cotidiana, Debord aún destaca em seu texto duas críticas que nos parecem fundamentais e que talvez podamos considerar, al menos provisionalmente, como uma provocação, mais radicales que as críticas de Lefebvre. El primero, el que considera el urbanismo como una técnica de separación y que promoverá lo que él llama aislamiento juntos. La segunda es su crítica, y aquí retoma Lefebvre, de la supresión de la calle. Para concluir estas breves consideraciones, leamos lo que nos dice Debord en el último párrafo del capítulo que mencionamos. La mayor idea revolucionaria respecto al urbanismo no es urbanística, tecnológica ni estética. Es la decisión de reconstruir integralmente el territorio según las necesidades del poder de los consejos obreros, de la dictadura antiestatal del proletariado, del diálogo ejecutivo. Quedémonos aquí con este desafío que se impone en estos días de pandemia. ¿Qué territorio reconstruir en un mundo que, por exigencias de salud y por tanto de supervivencia, se ve obligado a redefinir sus formas de encuentro y sus desajustes? Gracias por tu atención y perdóname por el terrible español. No, de nada. Bueno, pues muchas gracias por estas presentaciones, por estas ponencias. Me parece que en todos los casos han quedado cosas por decir, han surgido también de nuestra parte preguntas específicas respecto a cada una de las ponencias. Sin embargo, hemos considerado pertinente en todo caso plantear algunas preguntas, un par de preguntas en específico, que de alguna manera involucran todas las temáticas que se han puesto aquí sobre la mesa. A pesar de la diversidad temática, hemos visto aquí una serie de estrategias de análisis que se acercan un poco a las mismas inquietudes, a la misma inquietud sobre el presente y sobre todo respecto al futuro. En ese sentido, quisiéramos preguntarles, por un lado, ¿en qué medida las herramientas conceptuales de Lefebvre, en algunos casos específicamente las nociones de espacio percibido, concebido y vivido, en qué medida estas herramientas de análisis que nos postula Lefebvre han implicado un distanciamiento respecto a los referentes tradicionales de análisis para los temas que han propuesto? Es decir, en la historia del arte y la arquitectura, en los estudios sobre las artes escénicas, respecto a el estudio sobre la educación, respecto incluso a esto último que nos mencionaban, a las lecturas habituales que hay sobre la obra de Guy Debord y la internacional situacionista. En todas ellas hay, digamos, una serie de tradiciones de análisis que no se han planteado siempre desde una estrategia lefebvriana. Cómo la estrategia lefebvriana implica un distanciamiento respecto a esas tradiciones anteriores de análisis. Y por otro lado, y en un sentido más político, estos intersticios que nos han planteado desde distintos ámbitos, en distintos registros y materialidades, ¿cómo se posicionan estos intersticios que han explorado respecto a la posibilidad de producir espacios diferenciales que pusieran en entredicho la producción capitalista del espacio?
Es decir, cómo se posicionan estos intersticios que han localizado y que han apuntado ustedes respecto a la posibilidad de un escenario revolucionario. Esas son las dos preguntas que quisiéramos plantearles para continuar el diálogo y para que pudieran continuar. En este caso, el tiempo de participación está mucho más acotado, porque ya no nos queda tanto tiempo dentro de la mesa. Tenemos 5 minutos máximo para cada ponente. Entonces, no sé quién quisiera participar primero. Ahí las preguntas se las copié en el chat, las tienen ahí también para recordar los ponentes. Y si nadie se pelea, para comenzar, hacemos la ronda como vinimos. Aparece Raquel, Matías, William, Antonio, terminamos con... Bom, eu queria falar em relação à minha apresentação, que é sobre os resíduos, né? Que me parece que são resíduos que colocam entredicho, como se diz, não somente a produção capitalista do espaço, mas o próprio capitalismo, né? E o Lefebvre aposta nesses resíduos, né? Que se escapam desses poderios, né? E, por exemplo, a religião, né? A religião ele considera um poderio, é um sistema de poder, né? Mas que esse sistema de poder ele não consegue, né? não pode, é incapaz de dominar os elementos, né, que fazem parte desse sistema. E o Lefebvre coloca, por exemplo, o corpo, né, a natureza, a vitalidade do corpo humano, né, o desejo, né, de los seres humanos, que a religião não consegue dominar. E Lefebvre él afirma de que la reunión de todos esos residuos, de esos irreductibles, ¿ya? Llevaría a una transformación, ¿ya? A una superación del capitalismo, ¿ya? Eso es lo que dice Lefebvre, en el cuerpo, la naturaleza del cuerpo humano, el deseo, la imaginación, lo cotidiano, ¿ya? Todos esos residuos, ¿ya? Todos esos residuos reunidos levaria à superação do capitalismo, né? Então, ele vai colocando nesse livro da metafilosofia, que é interessante, né? Ele se propõe superar a filosofia, mas ele coloca a questão dos resíduos, né? A questão do tempo, a questão da história, a questão do movimento, né? Lo que é trágico, lo imaginario, né? O desejo, a subjetividade, la creatividad, lo que es individual, todo eso son residuos que los sistemas y los poderíos no consiguen dominar. Y la reunión de esos residuos es lo posible, dice Lefebvre. Lo posible, lo nuevo. Porque también la cuestión del cotidiano, hay dos fuerzas que están ahí, contradictorias, porque lo cotidiano es aquello que la gente repite, que nosotros repetimos, nos levantamos, despertamos, tomamos café, almorzamos, vamos a trabajar, estudiamos, dormimos. Es una repetición, ¿eh? Por eso es que la mayor parte de los sociólogos no le dan mucha pelota, no le dan mucha bola, no le dan importancia a lo cotidiano. Mas ahí en esa repetición existe la posibilidad, ¿no? De la innovación, de lo nuevo, ¿no? Me parece que ahí es que está la transformación, ¿no? Igualmente cuando Lefebvre, en otras palabras, Lefebvre fala de otra forma cuando dice espacio concebido, ¿no? Y espacio vivido, ¿no? El espacio concebido, el espacio de los poderíos, ¿no? del poder, ¿no? El espacio vivido es el espacio de la creatividad, de la imaginación, ¿no? De la vida cotidiana. Entonces sería eso que quería hablar. Muchas gracias, William. No sé quién, Antonio, por favor. Sí. Acerca de la primera pregunta,
las herramientas conceptuales de Lefebvre. Para mí, en dos situaciones. Yo trabajé con historia oral. Historia oral hay una dificultad porque los relatos no pueden ser considerados verdaderos, porque los deponentes, los sujetos, en mi caso los profesores, interfieren, la memoria interfiere en la subjetividad, interfiere en lo aspecto relatado. De ese modo, el concepto de representación fue fundamental porque Lefebvre afirma, yo voy a leer, las representaciones en el sonido son falsas en la realidad, a su vez falsas o verdaderas. Verdaderas en respuesta a problemas reales y falsos como un disfraz para propósitos reales. Entonces, para mí, fue muy adecuado, difiere de las abordajes más tradicionales, porque yo no tenía la intención de verificar la veracidad factual de los relatos de los profesores, más sus representaciones acerca de sus prácticas. En ese sentido, el concepto de Henri Lefebvre fue muy adecuado a esta necesidad para mi pesquisa. Por otro lado, la temática de las utopías no es una temática precisa, exacta. No hay una definición, digamos, matemática de lo que sea utopía, o la definición es, digamos, maleable, es ambigua. Por tanto, no es posible definir la idea de la militancia o la idea de utópica como también verdadera o falsa. En ese sentido, la explicación de Lefebvre de que las representaciones no son falsas o verdaderas, mas ambos aspectos, fue muy importante porque me libró de una armadilla. ¿Es correcta esa palabra? No, sería... Trampa. Trampa, de una campa teórica, de un risco de afirmar verdadera o falsa las afirmaciones, por tanto, aquello que inicialmente denominé como militancia, ¿no? Al término de la pesquisa, yo denominé como representaciones utópicas. Fue más adecuado para mi abordaje. Muchas gracias, Antonio. No sé quién quisiera tomar la palabra a continuación. ¿Puedo? Adelante, por favor, Raquel. Bueno, primero, muy interesante todo esto. Qué lástima que no podemos nos encontrar después en un bar, sí, celebrar la vida, el encuentro, como Lefebvre lo haría. Y los hitos y todos, bueno, todas nuestras referencias, los espíritus utópicos se encuentran en una fiesta. Qué lástima que se queda acá en 5 minutos, cuadrado, pantallas, pero cambiemos contacto, no sé, cómo quiero seguir estas conversaciones, me interesa mismo. Voy a responder muy rápido
porque se podría desarrollar por la noche y la vida toda estos temas. Pero la primera pregunta, ¿por qué utilizar las herramientas de Lefebvre para discutir esta temática de una vanguardia modernista y todo esto? Que es normalmente una temática de la historia de arte, de la historia de la arquitectura, que son disciplinas estructuradas en la lógica formal. Y Lefebvre tiene una otra obra que se llama Lógica Formal, Lógica Dialéctica. Y lo que él nos enseña es, de hecho, movimentar el objeto de una manera dialéctica, ¿sí? No son categorías abstractas y no tomamos las cosas por sus apariencias, ¿viste? Y las cosas, como las formas aparentes, ¿sí?, que son llenas de ideologías, de discursos, etc., ellas tienen contenidos que son sociales, que son críticos, contradictorios, ocultos, ubicados en ellas. Entonces, la lógica dialéctica nos permite desvelar estas contradicciones y que están ocultas en las formas de apariencias, ¿sí? Este es el papel de la dialéctica. Este es papel revolucionario, de hecho, porque así se puede transformar completamente esta realidad, la desvelando. Claro, y los aportes posibles revolucionarios de estos estudios, todos, ahí está una cuestión que tenemos que tomar en serio, no son cuestiones teóricas, retóricas, pero yo creo que de la manera como Lefebvre está leyendo, lo que aparece como lo que fue de hecho una revolución del punto de vista de la forma y de la proposición del espacio, que fue lo que los constructivistas proponieron, porque ellos dijeron que para revolucionar la sociedad hay que revolucionar su espacio y su vida, y la vida cotidiana. Esto es la enseñanza fundamental que tenemos de este momento. Pero Lefebvre avanza. Él no se queda en este momento todavía utópico de los constructivistas. Él toma atención de la contradicción del constructivismo, que desarrolló una sociedad que se decía revolucionaria, pero se realizó de manera muy reaccionaria, que fue lo que pasó en la Unión Soviética. Entonces, Lefebvre es extremadamente crítico cuanto a los discursos, los signos de revolución que invocan de una manera aparente, ideológica y podemos decir espectacular, el Marx, ¿viste? El busto de Marx, los retratos de Lenin, cosas así. Y lo que Lefebvre está diciendo es que, bueno, esto todo es muy plástico. Plástico quiero decir estético. Hace falta una plasticidad, una materialidad, una concretización de una transformación que se siente, que se vive, una libertación, que son poéticas, que son utopías, que son posibilidades de otros mundos posibles. No es como la realización de este mundo determinado ya diseñado por los arquitectos leninistas, sino que la posibilidad libre que las prácticas pueden producir muchos mundos posibles. Y ahí para terminar, quiero sugerir aquí una aproximación de Lefebvre con un otro pensador de nuestra época que se llama Ailton Krenak. Él es brasileño, bueno, nació en Brasil, en el territorio ocupado por el Estado brasilero, pero él tiene origen indígena, Krenak, y él tiene obras que se llama La vida no es útil
y la otra que son ideas para retardar el fin del mundo. Y yo creo que lo que él está hablando de como las posibilidades de crear muchos mundos posibles que están para allá de la reproducción de las relaciones sociales que están puestas, tiene mucho diálogo con la idea de espacio diferencial de Lefebvre y sus ideas utópicas de realizaciones fantásticas de la existencia. Y ya, quería desarrollar más esta conversación, pero hasta pronto. Muchas gracias, Raquel. Gustavo, ¿puedo Sí, hablar? sí, por favor, Carlos, sí. Sí, gracias. Bueno, pienso que no tenga una respuesta a tu indagación, Gustavo, que es muy interesante. Me ha gustado mucho también las ponencias y la diversidad de temáticas abordadas por nosotros. Quiero de cualquier manera apuntar una cuestión a lo que sería una posibilidad alternativa, no solo de investigación, pero con carácter propositivo, oriunda tanto de Lefebvre cuanto de Debord, que en este caso tienen aproximaciones, encuentros. En el último testimonio de Lefebvre, en su entrevista a Patricia Latour y Francis Combe, publicada en el libro Conversation avec Henri Lefebvre, Lefebvre nos dice que la ciudad moderna en el capitalismo ha recreado un nomadismo de los cientetos y un otro bien diferente en las camadas abastadas de la población. Tanto Debord cuanto Lefebvre son en una cierta medida visionarios. Anuncian una sociedad que va a se construir en los primeros decenios de ese ciclo. Creo que la proposición de un nomadismo como una posible alternativa de reconstrucción del territorio tal vez permita reaproximarnos tanto de un ideario común a los constructivistas rusos, que es el ideario de los desurbanistas soviéticos, destaco entre ellos Moishe Ginsburg, mas también el nomadismo exactamente de las sociedades indígenas. Y acá quiero hacer una referencia a un otro miembro de la sociedad indígena que hoy está muy amenazada por el gobierno federal, que es el chamán Yanomami Davi Kopenawa. Creo que tanto Kopenawa quanto Ailton Krenak são dos grandes filósofos contemporâneos e que, como Lefebvre e como Debord, pero claro que em uma perspectiva radicalmente diversa e pontos de vista distintos, muito distintos, nos indicam a possibilidade de novo mundo com a construção de novo território que creo yo pase por la idea de un anti-urbanismo. No se trata de un otro urbanismo, pero de una negación radical del urbanismo, cuyo horizonte es el nomadismo.
Esto que me gustaría frisar. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Rodrigo, no sé si quisieras agregar algo. Sí, posso falar um pouco. Yo 2 minutos para não ser muito extenso, pero creo que estas questões são perturbações e angústias de todos nós outros acá, porque, como nos dizem os situacionistas, Lefebvre não nos dá um programa de ação, pero uma reflexão. Então, para construir esse programa de ação, no que fazer, como fazer, eu creio que a própria característica do pensamento dialético de Lefebvre é um movimento que não se encerra como contraposto ao pensamento estruturalista. Então, não há programas, não há definições, pero vias. São as vias do possível, impossível, da dialética, da utopia que Lefebvre nos coloca diante destas situações. Então, eu penso que as possibilidades políticas e de organização concreta são possibilidades de autogestão. Lefebvre já nos dizia estas possibilidades da possibilidade de um socialismo fracassado na experiência soviética e concentrou o poder no Estado. Então, não é mais uma via possível de transformação, pero a possibilidade de autogestão do poder é diretamente relacionada às pessoas e sua capacidade, usando um termo de nosso tempo, um empoderamento de toda a população, sua capacidade de produção intelectual, subjetiva, artística, a possibilidade de outra vida que os situacionistas pensavam que já estava em Rimbaud, nos surrealistas, a possibilidade de um cotidiano completamente transformado, porque a vida está colonizada pelo modo de produção capitalista que nos impede de uma outra vida possível. Então, eu creio que a potência do pensamento de Lefebvre, que eu gostaria de destacar, é a utopia, porque o pensamento neoliberal é o contrário, que não é possível pensar um mundo diferente, com outras possibilidades, pero simplesmente aceitar o que está dado. Então, a utopia como possibilidade de pensar até mesmo a superação da sociedade do trabalho é uma possibilidade de uma nova organização. A contradição atualmente me parece que cada vez mais falamos de uma sociedade do trabalho organizada pelo modo de produção capitalista, numa sociedade cada vez mais com menos trabalho, com menos oportunidade, com menos possibilidade de vida. Como haces? Essas são as questões que os situacionistas pensavam na automação, na mecanização com possibilidade da libertação do trabalho. Uma sociedade nômade que falou Carlos, como pensar essas questões de uma outra sociedade que é possível nós imaginarmos. Então, eu penso que primeira esforço teórico e prático é começar a pensar numa sociedade a partir de outras possibilidades, a partir da apropriação de sua capacidade técnica, depois dessas possibilidades, pensar de uma forma direta as possibilidades dos resíduos, que o professor William falou, como possibilidades, porque o cotidiano não é a dominação completa, nos disse Lefebvre. Existem as resistências, os resíduos, as possibilidades de transformação. Então, penso em apostar nessas possibilidades, pero não há um programa, não há uma receita. Todos nós temos que criar todos os dias as possibilidades de empoderamento de nós mesmos, da população, em pensar continuamente este movimento que poderá nos levar à sociedade urbana que pensava Lefebvre. Eu creio que esta uma das vias das possibilidades. Muchísimas gracias, Rodrigo. Matías. Quisiera plantear unas dudas sobre las dudas, digamos.
Respecto a la primera pregunta, a mí me surge, ahora yo anotaba ahí lo potente del aparato teórico de Lefebvre, ¿no? que permite todas estas expansiones, ¿no? Y a mí una cosa que siempre me intriga es cómo funciona, digamos, el itinerario para que un aparato teórico haga que hoy nos encontremos acá, por ejemplo, en este momento histórico, que hoy decían que el primer encuentro de Lefebvre fue hace un par de años, es decir, creo que es un momento donde su teoría es una posibilidad, ¿no? No lo estoy afirmando, lo planteo como una posibilidad. Es un momento donde su teoría expone su potencialidad. En relación con qué quizás nosotros estamos, por suerte, nos estamos acostumbrando, me parece, a problematizar determinadas cuestiones que dábamos por hecho, ¿no? Como por ejemplo hablar de tal elemento de la cultura como una construcción cultural, ¿no? Decimos, el género es una construcción cultural, la raza es una construcción cultural transversalizada por un poder que reconoce en determinados cuerpos algo factible de ser explotado. Y en ese sentido, creo que es una necesidad que tenemos de empezar a pensar el espacio también desde otra perspectiva, también de construirlo culturalmente y observar allí cómo se manifiesta el poder en eso. Creo que quizás puede ser parte de este momento histórico en el que estamos viviendo. Y después, respecto a la segunda pregunta, a mí me parece que es interesantísima, porque nada más ni nada menos que propone algo así como el problema del espacio y la revolución, que de alguna manera está latente, en mi opinión, allí, ¿no? Entonces a mí me surge una idea que es la de evitar superponer un espacio B sobre un espacio A, digamos, ¿no? Sino la necesidad de observar los movimientos que se disputan el espacio. Entonces allí podríamos problematizar la Revolución Rusa, por ejemplo, y pensarla, como hace Christine Ross, la Comuna de París, pensar justamente una parte de la apropiación del espacio público, por ejemplo, ¿no? Pensarlo en términos más fluctuantes, pensar la Revolución de Octubre como la ocupación del Palacio de Invierno, o como la ocupación del colegio del Smolny, que era un colegio de señoritas, ¿no? Y en ese mismo razonamiento de pensarlo en términos de disputa, pienso que es fundamental hoy subrayar, lástima que no tenemos ningún chileno o chilena, cómo la producción del espacio, que habla Lefebvre, los cuerpos produciendo el espacio, pueden en determinadas circunstancias, como el encuentro en la calle, la apropiación del espacio de la calle, pueden generar cambios que no son, digamos, teóricamente revolucionarios, no responden quizás a la fórmula específica de la revolución, pero sí, sin duda, participan de esas fluctuaciones, de esas resistencias y quizá de esos avances, ¿no? Como de repente está pasando en Chile ahora con esta nueva constitución que está negando a la constitución de Pinochet. Digo porque ahí el espacio, lo que pasó en la calle, creo que fue clave. Entonces, un poco para responder a esa pregunta, la dos. Y también un placer escucharlos a todos, y sería bueno intercambiar los correos ahí. Yo le voy a anotar el mío ahí, para seguir el contacto. Muchísimas gracias, Matías. A ver, permítanme recordar una reflexión que el mismo Lefebvre planteaba al inicio de la Revolución Urbana, ¿no? Este texto de 1970 que me parece muy importante porque es justo
un momento, digamos, que articula sus primeras reflexiones en torno a la sociología rural y urbana, y después toda la reflexión en torno a lo espacial que se dio y en la política, por supuesto, a lo largo de los años 70. En ese texto, Lefebvre planteaba que toda crítica de izquierda es necesariamente una operación transductiva. Es necesariamente la reflexión sobre un objeto posible. Y desde esa consideración de un objeto posible, era necesario hacer una evaluación retrospectiva y del presente, ¿no? Desde ese futuro posible, era posible y necesario, ¿no?, evaluar los mecanismos de la dominación en su enorme diversidad y en sus tendencias generales, así como localizar precisamente estos momentos, estos espacios que quedan para la resistencia y la articulación de experiencias distintas de la modernidad. Y me parece que todas las reflexiones que han planteado aquí apuntan un poco en esa dirección, ¿no? La evaluación, el análisis, más bien dicho, de una enorme diversidad de procesos, ¿no?, que en conjunto están pensando también sobre ese futuro posible, ¿no? Y en ese sentido me parecen increíblemente valiosos. Yo he disfrutado muchísimo escuchar sus presentaciones, sus palabras. Por supuesto, sí, me sumo a este espíritu de, bueno, sí, hay que mantener el contacto, etcétera, para ver qué otras reflexiones surgen después para seguir el diálogo y seguir el intercambio. Antes de concluir la mesa, y por supuesto a reserva de cualquier otra consideración que quisieran manifestarnos aquí, quisiera saber si alguien dentro del público asistente tuviera alguna pregunta en particular sobre alguna de las presentaciones. Tenemos muy pocos minutos, pero si alguien tuviera alguna inquietud, alguna duda que quisiera expresar para alguna de las presentaciones o para o en general. Bueno, pues por lo menos aquí en la virtualidad parece que no fue el caso. Sí, definitivamente creo que es importante señalar que este tipo de encuentros, si bien son viables en cierta medida a través de la virtualidad, no deberían ocurrir así. No es esa la manera ideal de realizar este intercambio, y creo que es algo que es muy importante y que se vincula un poco con algunas de las palabras que hemos escuchado de su parte el día de hoy. No tendríamos por qué acostumbrarnos a esta otra virtualidad, ni a muchos otros aspectos de la actualidad. Eso, no sé si alguien más quisiera, no sé, cerrar esta ronda de comentarios con alguna última reflexión.